Continuamos con la presentación a cargo del doctor Oscar Cluzet sobre bioética y medicina centrada en la persona. El doctor Cluzet es representante de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento por participar y el honor que significa participar en esta jornada a los organizadores del evento y en particular a los profesores Mesich y Perales, verdaderos referentes internacionales en la materia. En segundo lugar, traigo el saludo tanto de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay como de su colegio médico, en la persona de sus presidentes. Bueno, en primer lugar, el plan de trabajo, uno dice, bueno, si tengo que cruzar estas dos vertientes de desarrollo, la bioética y la medicina centrada en la persona, en realidad constituyen un mundo que es imposible de abordar, así que les vamos a aplicar un efecto cerradura, ojo de cerradura, para reducirlos a la ética principialista y a una metodología de análisis ético-clínica. Como se ve, es un enfoque pragmático, restrictivo, pero de profundas repercusiones, entendemos nosotros, puesto que implica a la vez un postulado, un programa y una evaluación. René Favaloro decía que ante todo somos educadores, cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias y él recalcaba enseñar con el ejemplo. Lo que nosotros vamos a hacer es centrarnos en aquellos cambios que hacen referencia a la aplicación clínica de los principios bioéticos de una manera integral e indisoluble. Y desde ya queremos remarcar que la educación hacia la comunidad, que es un tema que ha quedado relativamente relegado por razones operativas, hay una gran oportunidad en la práctica efectiva de la educación paciente-familia. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar en un sanatorio, en un hospital, donde esto se hace de manera sistemática y la verdad es que los efectos son muy importantes. Bueno, la bioética clínica, a través del desarrollo de la ética dialógica, iba avanzando hacia la consolidación autonómica y se encuentra con la medicina centrada en la persona que está de alguna manera fundamentada en un antropocentrismo participativo y holístico, y ambas confluyen en un objetivo común, la humanización de la medicina. Es el único sentido que tiene la bioética actual y es el sentido final al que tiene que llegar la medicina centrada en la persona. Pusimos así el postulado de Apple como parte de la ética dialógica porque el postulado de Apple tiene la importancia de que exige que todos los afectados por una potencial medida, sus representantes, estén en los organismos que van a recomendar determinadas decisiones. Es lo que pasa tanto en los comités de ética de la investigación como aún más en los comités de ética asistenciales, y es el camino por el cual la comunidad se sienta a participar en la elaboración de decisiones. Por lo tanto, el postulado de Apple es un postulado que propende a la medicina centrada en la persona. Los objetivos de la bioética clínica, entonces, buscan seguir humanizando el ejercicio de la medicina y eso nos lleva a cuáles son los fines de la medicina del siglo XXI. Esta ponencia va a intentar poner de manifiesto la sinergia, aunque quizás termine diciendo yo lo que todos saben, solo que de otra manera, que es una manera interesante. El Hastings Center de Estados Unidos ha determinado, a través de un intenso proceso de discusión, y ha publicado los fines de la medicina para el siglo XXI, primero en prevención de enfermedades y lesiones y promoción y conservación de la salud, alivio del dolor y el sufrimiento, atención y curación de los enfermos, proporcionando cuidados a los incurables y evitar la muerte prematura, es decir, evitar aquellas formas de muerte que resulten prevenibles. Este es Daniel Callahan, director del Hastings Center, que ha de alguna manera encabezado todo este intento reflexivo. Es muy importante tener en cuenta estos fines porque en ninguno de ellos dice la más mínima palabra sobre aplicar el avance tecnológico a las enfermedades. Por supuesto que no está en contra, pero sí en encuadrarlo dentro de estos fines. ¿Cuáles son las características para nosotros definitorias en el plano práctico de la medicina centrada en la persona? Primero, la estructuración antropocéntrica de las instituciones y los sistemas de salud, que se enuncia en pocas palabras, pero que supone una verdadera reingeniería de los sistemas. La participación efectiva del paciente y la comunidad en las decisiones de salud que le atañen y respondan a sus necesidades. Usamos la palabra paciente porque no quiere decir el que espera pasivamente que le den algo, sino el sufriente, de acuerdo a la raíz etimológica. Y por otro lado,
la tarea educativa, para el caso la dirigida al paciente-familia, resulta inherente a los deberes profesionales del médico. El enfoque holístico del proceso de salud-enfermedad y, por último, el humanismo creciente en la práctica clínica. Entonces hemos juntado los fines de la medicina y las características definitorias de la medicina centrada en la persona. El cambio del paradigma cultural, por eso pusimos allí a Thomas Kuhn, que se acuerdan decía que las revoluciones científicas se producían cuando había un cambio de paradigma, y estamos ante un cambio de paradigma con la propuesta de la medicina centrada en la persona. Es un giro copernicano todavía incompleto, para usar las palabras de Kant, porque el sol ha sido desplazado del médico al paciente. Este paciente-persona, centro del sistema, es un proceso que todavía está realizándose, en algunos casos con considerable distancia del punto final. Quiero hablar brevemente del enfoque holístico de la medicina griega, porque en la medicina griega las tres cosas que estamos conversando, lo holístico de la medicina centrada en la persona, el nacimiento de la ética como disciplina estructurada y el humanismo médico, están presentes precozmente. Ya en Solón, que es presocrático, nos encontramos con una visión perfectamente objetiva de las leyes que rigen el curso de las enfermedades y el entronque que existe entre la parte y el todo, la causa y el efecto. Hipócrates integró teoría, emoción e individualidad en la práctica de la medicina. La magnitud del cambio cultural requerido, como ustedes saben, no se limita para nada a la bioética, comprende otro montón de cosas y en general es un giro, ese giro copernicano, a un cambio de prioridades de una medicina centrada en la enfermedad, en lo asistencial, de nivel terciario, de intención curativa, hacia una medicina centrada en la salud de la persona, con énfasis en los aspectos preventivos y de promoción. En segundo lugar, debemos procurar que el sistema de salud vigente y las organizaciones institucionales incorporen a la persona lo que significa en definitiva la ciudadanía en su proceso de gestión. Parafraseando, me tomé la libertad de agregar esto último después que ayer Alberto Perales habló de la frase de Ortega y Gasset, parafraseando a Ortega y Gasset, citado por Alberto, cuando el yo es la comunidad, las circunstancias se llama Sistema Nacional de Salud. Y como él quería, igual que Ortega, que lo rescatáramos, esto me pareció importante agregarlo como reflexión. Pablo Simón, destacado bioeticista andaluz, español, porque en realidad Pablo es gallego, decía que a la casa de la bioética se entra por la puerta del consentimiento informado. Se puede entrar por la limitación de esfuerzo terapéutico, la obstinación terapéutica, la voluntad anticipada, pero en realidad el consentimiento informado tiene este papel privilegiado porque comienza por promover como mínimo una mayor atención y mejor cuidado de la relación médico-paciente, que es esencial también para la medicina centrada en la persona y en primer lugar. El principio de autonomía. Nosotros vamos a hablar en todos los 4 principios de la bioética en cuál es el cambio cultural requerido y qué corolario tiene ese cambio. No existe consentimiento informado éticamente válido sin participación efectiva de la persona en el proceso. Esta participación constituye la auténtica expresión de autonomía y dicho protagonismo existe o no, y su ausencia no puede ser sustituida por ninguna firma del paciente. Pongo este ejemplo de Azucena Couceiro, una distinguida bioeticista española, que traía esta foto de una señora española que está firmando el consentimiento informado con la ropa de sala de operaciones. En el proceso del consentimiento informado tiene que producirse un cambio de énfasis desde la cantidad de información hacia la calidad de participación de la persona en el proceso. Estamos en un punto muerto, por lo menos en mi país, en donde hay juicios que han exigido una información total, absolutamente utópica. Lo que deberá documentarse es la participación del paciente, incluso con la persona escribiendo la historia clínica de su propiedad. Los escoceses le preguntan al enfermo qué entendió de lo que le dijeron y le piden que lo escriba. Y ese es el consentimiento. Más que aquella exhaustiva, por ello mismo, abrumadora información. Jerárquicamente, la dinámica a seguir debiera funcionar en realidad a la inversa de como lo hace ahora. Si existe participación real, la firma puede resultar hasta prescindible. Si no se llevó a cabo una construcción efectiva de la información relevante con la persona del paciente, tampoco habrá una verdadera contribución de su parte durante la posterior toma de decisiones. El médico, el segundo cambio cultural, se refiere al principio de beneficencia. El médico o el equipo de salud ha dejado de ser quien determina lo mejor para su paciente.
siendo considerado este el auténtico decisor final en la determinación de la beneficencia. Esto, con la evolución de la bioética, ha pasado a ser como un refugio del paternalismo. El equipo actuante deberá elaborar la mejor propuesta beneficente determinada por la evidencia científica real y la situación del paciente concreto. Cuanto mejor sea conocido por el equipo de salud el paciente como persona, menor distancia habrá de existir entre la propuesta del equipo y la decisión de la persona. Entonces, el paciente adoptará la decisión beneficente en función de su personal escala de valores. Por lo tanto, resulta imprescindible conocer estos valores y registrarlos en la historia clínica. No a veces, sino sistemáticamente. La medicina basada en la evidencia, por otra parte, de la cual tanto se habla, se tiene que hallar al servicio de la medicina basada en valores. Aquella es un medio para el mejor logro efectivo de los principios éticos y nunca debiera concebirse como un fin en sí mismo, mucho menos sustituyendo valor alguno. Si el paciente y la comunidad no participan en la construcción del consentimiento informado y en la elección de la opción beneficente, seguiremos anclados al paternalismo. Se tratará seguramente de un paternalismo con extensa información, pero carente de posibilidades de acción práctica, ya que el paciente ha sido despojado de su capacidad de decisión. Esto ocurre con bastante frecuencia. Le digo todo, ahora no lo ilustro nada, no lo oriento nada. Y lo que el paciente necesita no es solo información, sino orientación. Principio de no maleficencia. La mejor manera de prevenirla es a través de la implementación preceptiva de una política de seguridad del paciente. El otro puntal es instalar un adecuado, suficiente, eficaz y precoz servicio de cuidados paliativos en todos los niveles de complejidad asistencial para finalmente terminar siendo aplicado a nivel domiciliario. Se lograría hacer realidad aquel objetivo proclamado entre los fines de la medicina, el de volver a lograr para nuestros pacientes el morir en su hogar, rodeado de sus afectos, en paz y alejado de toda perspectiva de destinación y futilidad terapéutica. En ausencia de una política de seguridad del paciente efectivamente implementada, la desprotección va a abarcar la totalidad de la población usuaria. Y la respuesta al evento adverso, no me quiero extender en esto, producido el error, será primero descartar la visión culposa y demostrar después que existía un plan específico en marcha. En ausencia de una política de implementación de un sistema de cuidados paliativos, la repercusión inmediata será convertir el proceso de morir en una penosa agonía. Como consecuencia de esta forma de morir, o injustificable, habremos afectado la dignidad intrínseca del ser humano. Esto lo enseñaba Diego Gracia en su monumental Fundamentos de la Bioética. La aplicación de los criterios de justicia distributiva no debiera utilizarse como un elemento sustancial para incidir en la toma de decisiones para una persona o situación clínica. En la actualidad, la respuesta de nuestros sistemas nacionales de salud a la solicitud de un fármaco o con menos frecuencia de un procedimiento de alto costo, pero que se presuma capaz de curar una grave afección que pueda amenazar en el corto plazo la vida del solicitante, es lo que pone este principio de justicia distributiva en juego. La decisión final sobre cualquier solicitud requiriente de elevados recursos debiera fundamentarse en la beneficencia de lo solicitado. Solo cuando esta supuesta beneficencia sea dudosa o inexistente, corresponderá aplicar al caso individual el análisis costo-beneficio. Como siempre hay grises, y a veces es difícil, y a veces la que está en discusión es la evidencia en la cual se está sustentando el pedido. Pero entonces una justa petición de una persona podría verse sacrificada por no haber sido resuelta una situación sujeta a determinantes sistémicos que están fuera del control del reclamante, las instituciones de salud y hasta del propio gobierno nacional. Porque en este tema, la convidada de piedra, es claro, es la industria, los intereses de las macroempresas proveedoras, y entonces es necesario un amplio acuerdo internacional con ellas, que compatibilice ganancia razonable con tratamiento oportuno y accesible. No se ha llegado a esto porque los países del primer mundo son en realidad representantes solapados de su industria farmacéutica y en consecuencia no propenden a que se llegue a este tipo de acuerdos. Un ejemplo fue la asistencia que dos países subdesarrollados, Brasil y la India, le dieron a la alta incidencia del VIH en Sudáfrica, proporcionando los antirretrovirales. La consecuencia fue un boicot a ambos macro países por parte de la industria farmacéutica. Esta es la vieja Facultad de Medicina de nuestro país. Y ahora el segundo aspecto,
la metodología combinada de el conflicto ético. El conflicto ético clínico para el Comité de Ética Asistencial, por ejemplo, tiene que terminar en la formulación de recomendaciones. Un plano es el que está a la derecha, hechos, valores, deberes, cursos de acción, que en realidad sigue las reglas de lo estipulado por Diego Gracia, con algunas modificaciones que en nuestro continente introdujo, entre otros, Juan Pablo Beca de Santiago de Chile. Y vamos a cruzarlo con lo que hemos determinado como los 4 aspectos más pragmáticos o de visualización en la práctica de la medicina centrada en la persona. De ese entrecruzamiento van a surgir una serie de consecuencias que nosotros lo hicimos como ejercicio intelectual, digamos, a través del análisis de varias historias y luego viendo qué ocurriría con las recomendaciones si estuviéramos en plena vigencia de la medicina centrada en la persona. Y entonces encontramos que el procedimiento sistematizado iba a ser el mismo, que cambia el énfasis. El protagonismo de la persona se focaliza en la autonomía y la beneficencia, la ética al máximo, mientras que la participación de la comunidad se concentra en atender y vigilar la seguridad del paciente y el cuidado de la vulnerabilidad, esto último mediante la instalación precoz de cuidados paliativos. El mayor logro de la justicia distributiva, es decir, el incremento de la equidad, se deberá producir por mejoras de un proceso de gestión sistémico, más que por sacrificar los intereses reales de un paciente en aras de la supuesta supervivencia económica del sistema. Aumenta el número de actores representativos de la comunidad, legitimados a participar en el proceso de gestión, se incrementa la calidad y seguridad, y la respuesta a los cuestionamientos asistenciales, o sea, la comunidad está vigilando el proceso, cosa que no ocurre ahora. Se prestigia la aplicabilidad, autocrítica y seriedad del sistema de salud, al mismo tiempo que se asegura la mejora permanente del proceso de gestión. En el segundo piso de nuestra facultad, el Centauro Quirón enseñando medicina, Humberto Correa, decano de del CLAE, de la segunda facultad de medicina de mi país, ha escrito un libro entero dedicado a humanismo médico de reciente aparición y muy justificada porque el CLAE ha estructurado todo su sistema de formación de los profesionales médicos en el humanismo. Los pilares de este humanismo. Cicerón, la paideia, que era romano, la paideia, educación del hombre de acuerdo con su auténtico ser. Escribonius Largos era el médico de Claudio y decía, cuando le preguntaron qué era medicina, dijo humanitas, esto es compasión. Es la definición más sintética que se conoce. Pellegrino, vamos a volver a él en la siguiente, cree que constituyen los pilares del humanismo la base desde lo cual enfrentar los graves problemas de la praxis actual. Y para Aristóteles, por último, la virtud, o arete, es una excelencia añadida a algo como perfección y debe cultivarse mediante el ejercicio de la prudencia. Estos pilares del humanismo se tienen que combinar con la tecné, el conocimiento técnico. ¿Y qué decía Pellegrino? Y esto me encanta como enfoque, porque es un enfoque también bien pragmático, ya estamos terminando. Cree que la educación humanista, tan denostada durante tanto tiempo, es la base de la cual enfrentar a los futuros profesionales los graves problemas de la praxis médica contemporánea, que están allí descritos: la superespecialización, la insensibilidad hacia los valores personales y socioculturales, la restricción del papel del médico, el demasiado curar y poco cuidar, la insuficiente atención a la prevención, a la escasa participación del paciente y a su educación, la insensibilidad hacia los vulnerables y marginados, la excesiva medicalización de la vida cotidiana, la falta de comunicación verbal y no verbal. Bueno, y la interrogante básica de inicio que uno siempre se hace es: ¿la medicina centrada en la persona constituye un retorno a las fuentes o el nacimiento de un nuevo paradigma? Es un retorno a las fuentes a través de un nuevo paradigma. Y me gusta terminar con esa imagen de la mujer vitruviana como símbolo del renacimiento de este siglo. Muchas gracias.